Ok, para esta parte vamos a tratar de comprender, bueno, vamos a comprender el modelamiento que tiene un transformador monofásico. Sabemos que un transformador existen como mínimo dos devanados, que se lo denominan el lado de baja tensión para la parte, puede ser izquierda o derecha, si es relativo, y el otro que es el de alta tensión. Entonces vamos comenzando. Entonces, antes de hacer ejercicios, vamos a hablar un poquito del modelamiento. En un transformador, en un transformador monofásico, hay que tener en cuenta lo que son las pérdidas que intervienen para nuestro análisis. Así que para esta parte vamos a dibujar las pérdidas que existen en un transformador. Pérdidas. Ya, así que en las pérdidas que tiene un transformador es importante tratar de comprender cuáles son las que intervienen para así yo poder realizar el modelamiento de mi circuito. Ese modelamiento nos va a permitir tratar de relacionar lo que son las variables para poder desarrollar los problemas que ya a continuación veremos. Ya, así que, bueno, en las pérdidas que tenemos, vamos a etiquetarlas así. En las pérdidas que tenemos, hay que tener en cuenta que tenemos lo que es la pérdida por histéresis y lo que es la pérdida por corrientes debido al cobre, la pérdida debido a las corrientes de Foucault y las pérdidas debido al flujo disperso. Entonces, primero comenzamos con las pérdidas debido al alambrado o al cobre, como lo quieran llamar. Entonces estas pérdidas se expresan como I al cuadrado por R. Por lo tanto, como ustedes creo ya lo han visto en clase, esas pérdidas son debido al efecto Joule por el calentamiento que existe en la parte del devanado primario como en la parte del devanado secundario. Por lo tanto, quedan expresadas por medio de esta ecuación. Otra pérdida que tenemos es la pérdida por las corrientes de Foucault parásitas o las corrientes parásitas. Ya. Esas pérdidas, en cambio, son proporcionales al cuadrado. Las pérdidas de las corrientes parásitas son proporcionales al cuadrado de voltaje de entrada del transformador. Y estas pérdidas, ¿dónde se las puede visualizar? Tranquilamente uno puede ver esas pérdidas en el núcleo. Por lo tanto, cuando si en una pregunta nos hablan sobre pérdidas de corrientes parásitas, yo me enfoco en el núcleo. Es una de las pérdidas. ¿Por qué se da eso? Es que actualmente los transformadores vienen laminados, o sea, como por decir, en chapas. Por lo tanto, por lo general, por ejemplo, los transformadores de los que son de tipo ventana, los transformadores que son tipo ventana, bueno, más los acorazonados, que son así. Esos transformadores, en realidad, cuando uno los desarma, en verdad son así. Tienen una E acá y acá tienen otra como una I. Y van pegados uno detrás de otro. Van unos, sí, puros laminados. Ya. Cada de esas láminas va a provocar una corriente. Quiere decir, entre todos esos espacios va a existir algo que se llama las corrientes parásitas.
Es por eso que cuando uno energiza un transformador lo tiene trabajando por largo tiempo, o los transformadores que uno utiliza para los proyectos electrónicos, de principios electrónicos, o los de aplicaciones, uno, luego cuando realiza una pequeña fuente, uno ve que calienta, y especialmente en el núcleo, pero no es por las pérdidas del cobre, sino más bien se debe debido a las corrientes parásitas. Otro tipo de pérdida que hay que tener muy en cuenta antes de entrar al ejercicio es el tipo de pérdida por histéresis. Esta pérdida por histéresis también se da en el núcleo, por lo tanto está muy relacionada con los dominios magnéticos. Recuerden que el material, el núcleo, la carcasa, está hecho de un material magnético o ferromagnético. Por lo tanto, cuando existe una cierta tensión, una bobina que se aplica a una tensión, va a hacer que los dominios magnéticos se alineen. Por lo tanto, al alinearse, los dominios magnéticos tienen una dirección. Por decirlo así, tienen una dirección. Recuerden que la tensión que se va a alimentar es una tensión alterna. Por lo tanto, si el voltaje de entrada es alterno, entonces yo tendré una densidad de campo magnético alterna. Quiere decir que va a cambiar de polaridad. Para cierto instante de tiempo va a ser positiva y para cierto otro instante de tiempo tendré una densidad de campo magnético negativa. Por lo tanto, esto puede verse, qué sé yo, cuando yo energizo el material, energizo la bobina, creo un flujo que varía en el tiempo, me provoca una densidad de campo magnético variante en el tiempo, y lo que me va a producir es que tenga cierta dirección. A medida que yo voy aumentando, tiene una dirección. Luego cuando voy para el semiciclo negativo, ya se regresa ya. Y luego semiciclo positivo, sube. Negativo, regresa. Ya no regresa por el mismo camino. Por lo tanto, toda esta área que estamos aquí visualizando es la pérdida que me genera. Es una energía y se la visualiza como pérdida. Entonces, el objetivo es todo esto se da en el núcleo. Así que si el área es más pequeñita en comparación de otro tipo de materiales, sumamente pequeña, que por decirlo así, entonces esta tiene menor pérdida. Pérdida es menor que la pérdida que está acá. Así que esta pérdida está relacionada por los dominios magnéticos, en la forma de cómo se ubican y luego cómo se desubican. ¿Ya? Así que estas dos pérdidas las visualizamos en el núcleo. ¿Ok? No, este es en el núcleo. Por lo tanto, estas pérdidas aquí de tipo histéresis son complejas. Son pérdidas complejas. Y son no lineales. No lineales. Ok. Ahora, recordemos que estas pérdidas de histéresis están muy relacionadas con la tensión de la entrada. Porque recuerden, tensión de entrada me produce un flujo variante en el tiempo, me produce una densidad de campo magnético en el tiempo, y eso me produce mi ventana de histéresis. Ok, eso por el lado de preguntas que pueden estarle más adelante evaluando. Otro tipo de pérdidas que vamos a mencionar son, en verdad sí no son pérdidas, sino que se puede mencionar como pequeñas dispersiones que no se alinean al núcleo. Es lo que vamos a llamar los flujos de dispersión. Como se lo vio en el capítulo anterior, el flujo de dispersión relaciona con... Este flujo de dispersión siempre se va a encontrar cuando uno tiene un
una bobina en un núcleo, por lo tanto, uno al darle una tensión a esa bobina, va a ver que cierto flujo va a ser el flujo magnético, que va a recorrer por todo el núcleo y va a llegar desde donde partió. Pero va a existir un flujo que no se va a enlazar en el núcleo. Ese flujo de dispersión, si aquí vamos a dibujar un pequeño brazo de un núcleo, y dibujamos aquí la bobina, entonces va a existir, como ya nos mencionamos, el flujo magnético, una parte va por el núcleo y regresa. Pero va a haber otro flujo que no va a tratar de pasar por el núcleo, es más, se escapa del núcleo. Por lo tanto, es un flujo disperso y eso hace que se produzcan las autoinductancias en las bobinas primarias y secundarias. Por lo tanto, va a haber un efecto en la parte del transformador. Ese flujo es el que se enlaza en el aire, va por el aire y regresa de nuevo. Por lo general es un flujo, esa inductancia que genera, es muy pequeña en comparación con la parte de la inductancia de magnetización, que genera el flujo de magnetización. Por lo tanto, este flujo de dispersión nosotros lo vamos a observar tanto en la parte primaria, como en la parte secundaria. Parte secundaria. Ya. Una vez conociendo todo esto, todas estas pérdidas, existen dos tipos no dos tipos, existe el circuito equivalente a un transformador, se lo puede realizar tanto en la parte de alta como en la parte de baja. El circuito equivalente del transformador. Ok. Entonces, el circuito equivalente de transformador, recuerden que se lo puede graficar tanto en la parte de alta como en la parte de baja. Por lo tanto, no voy a indagar mucho en esto. Tenemos aquí la resistencia del primario. JXP viene a ser la inductancia del primario. Esta inductancia, recuerden, es la de dispersión. Acá viene a ser la resistencia de magnetización. No, esta de aquí viene a ser la del núcleo. Esta es la de magnetización, la inductancia de magnetización. Este vendría a ser la R del núcleo. Este vendría a ser JXM, de magnetización. Este vendría a ser... Vamos a llamarla R secundaria prima, JX secundario prima, y listo. Aquí viene a ser este y aquí viene a ser este. Ok, y tengo voltaje primario, más o menos. Y tendría más o menos voltaje secundario primo. Ok. Este es un circuito equivalente considerando la parte del primario como la parte del secundario. Ahora recuerden algo. Estas XRS', XS' y BS' vienen a ser los valores vistos desde el primario. Recuerden que en un transformador se tiene,
primario como el secundario. Por lo tanto, la relación que existe, si queremos visualizarlo desde el primario, entonces recuerden, los voltajes se multiplican por la relación de número de vueltas, N1 y N2, y las corrientes se dividen por la relación de número de vueltas. Por lo tanto, digamos que N1 sobre N2 vendría a ser igual a... Entonces, si yo quiero, como estamos visualizándolo desde el primario, entonces, como lo mencioné, lo que es la parte de la tensión se visualiza, se multiplica por la relación de vueltas, que sería, mientras que la parte de la corriente se multiplica, se divide para la relación de vueltas. Así que, como es en el voltaje secundario, este BC', yo podría cambiarlo como A por BS, voltaje secundario. Y la corriente y ese secundario, que está por acá, vamos a graficar aquí, sería corriente del primario, corriente del secundario. Este vendría a ser corriente de sub 0. Entonces aquí está la corriente de magnetización, y aquí se divide para la corriente del núcleo. F pongo de hierro. Entonces es IS, que sería IS', puede escribirse como I secundario dividido para A. Lo mismo sucede, como lo mencioné en la disyuntiva del día lunes, para la parte de las impedancias ocurre lo mismo. En cambio, para las impedancias se multiplica por el número de vueltas al cuadrado, mientras que si queremos verlo desde el secundario, se los divide. Entonces, para la parte de esta de acá, sería RC', vendría a ser al cuadrado por RS, y XS' sería al cuadrado por XS. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto de aquí también se lo puede escribir como al cuadrado por RS o al cuadrado JXS. Aquí sería A por BS. Aquí sería, ponemos otro color, sería corriente secundario dividido para... Entonces, este circuito que acabé de dibujar aquí vendría a ser circuito equivalente visto desde el primario. Desde el primario. Ok, entonces hagamos un review respecto a las pérdidas que habíamos mencionado anteriormente. Recuerden que la parte de, bueno, SRP y RS vienen a ser las resistencias debido a los devanados. Tanto del primario, todos los devanados del primario, como los devanados del secundario en esta parte. Ya, entonces esta RP y RS vendrán a representar esta parte. El XP y el JXS vendrían a ser las inductancias debido al flujo de dispersión. Por lo tanto, esas representan el flujo de dispersión. Son las que no se enlazan con el núcleo, sino se enlaza por medio del aire hacia la bobina misma. Mientras que acá tenemos la LF, para que sea mejor. La resistencia debido al núcleo, RFE. Viene a ser el núcleo, mientras que acá vemos la inductancia de magnetización. Ya, listo. Entonces, creo que aquí ya estamos claros en esta parte. Ahora, si queremos visualizar el circuito, pero visto desde el lado del secundario, no cambia
No cambia, no cambia. Vamos a ver si... Hacemos un recorte de esto. Ya visto desde el secundario. Ya desde el secundario. Pero, ojo, aquí sí va a cambiar algunas cositas. Vamos a quitar las etiquetas. Sería esto. A ver, esto quitemos. Ya. Aquí la RS se va a mantener, ya no va a ser RS'. La JXS se mantiene. El B secundario se mantiene. Esto se elimina, se elimina, se elimina. Ok. Ok. Lo que va a pasar aquí es que ahora la corriente que está acá, ya no va a ser una corriente y primaria. Esta sí es y secundaria. Con rojo. Esta corriente que está aquí sí es y secundaria. Ya no es y secundaria prima. Lo que acá hacia adelante es B'. Lo que acá vendría a ser, acá es RP', JXP'. Lo mismo sucede para estas partes también. RF' y XM'. Por lo tanto, la corriente que va a estar aquí es I primaria y primaria prima. Entonces, si yo quiero tener una relación, pero como estoy en el circuito, el problema me da visto desde el secundario. El problema me dice, ok, haga su modelamiento visto desde el secundario. Como ya no es el primario, yo tengo que tener muy en cuenta de las relaciones. Ahora en este caso es inverso. Ahora AA yo lo voy a multiplicar para la corriente. Entonces aquí sería A por corriente primaria. Lo mismo para las corrientes de acá. En cambio acá quedaría, también se puede escribir como JXM dividido por el cuadrado. Y también se puede escribir como la reluctancia del hierro dividido por el cuadrado. Acá el voltaje primario quedaría voltaje primario dividido para nada más. Y aquí quedaría XP, sería debido a la dispersión, o TXP dividido para el cuadrado. Y lo mismo quedaría para acá, sería la resistencia del primario dividido para al cuadrado. Entonces, muy diferente con lo de allá, ¿verdad? Hay que tener precaución en esto. ¿En qué parte yo me encuentro trabajando? Ok. Una vez hecho este modelamiento, existen textos que saben decir que como esta corriente, como la corriente que se encuentra en la rama de excitación, cuando ustedes les digan cuál es la rama de excitación, ustedes, es esta de aquí. Si un caso les piden, por ejemplo, en la parte teórica, la rama de excitación, ustedes recuerden que están hablando de la rama. Vamos a hacerla con rojo. Están hablando de esta rama. Vendría a ser inductancia de magnetización y la resistencia debido al núcleo. Ya,
Cuando les hablan de rama de excitación es esto. En algunos textos, esta rama de excitación, bueno, lo mencionan, que esta rama de excitación posee que la corriente que circula por acá, esta corriente de excitación, está entre el 3% de la corriente de la carga, la corriente total. Por lo tanto, al ser el 3%, el 0.03, saben despreciar esta rama y aproximar los cálculos y ubicarla enfrente. ¿A qué quiero decir con esto? Que se sabe obtener este modelo. Vendríamos a poner por aquí R el primario, JXP el primario, R el secundario y JX el secundario. Entonces esta rama, por lo general, quedaría aquí adelante. Y el voltaje secundario, bueno, aquí sería A por voltaje secundario. Aquí tendríamos la corriente del primario. Aquí sería voltaje del primario, más o menos. Más menos. Ok, sería JXM de magnetización y debido al núcleo, resistencia debido al núcleo. Ok, entonces, viendo, claro, lo estamos visualizando desde el primario. Esta aproximación se la puede hacer tanto para el primario como para el secundario. Entonces, esta es vista desde el primario. Entonces, si lo vemos desde el primario, recuerden que hemos hecho estas relaciones, tanto en la parte de A como en la parte de BP. Aquí también me faltaría algo. No sé si se dan cuenta que me faltaría el A cuadrado, me faltaría aquí. Entonces vamos a poner aquí el A cuadrado. Sería, con esto estaba así, sería al cuadrado. Por lo tanto, como ustedes pueden observar, en esta trayectoria, todo esto está en serie, ¿verdad? Como está en serie, es más, el circuito se puede simplificar más. Entonces quedaría de la siguiente manera. Sería como un R equivalente, un JX equivalente. ¿Y qué tendríamos? ¿Verdad? Así que recordando, sería voltaje del secundario por el A, que sería el número de vueltas, N1 sobre N2, que lo acabamos de mencionar acá arriba. Y aquí también tendríamos el voltaje del primario, más y menos. Teníamos la corriente del primario y tendríamos A, no, sería dividido, corriente del secundario dividido para A. Y esta equivalencia, quedaría así, R equivalente sería igual la R del primario más al cuadrado por la R del secundario. Aquí también tendríamos JX equivalente sería, bueno, J dejemos acá, sería, como es el factor común, lo sacamos, sería X el primario más al cuadrado por la instancia del secundario.
Ya. Para vistas del secundario es el mismo procedimiento, pero ¿desde dónde se basa? Nosotros nos hemos basado desde esta parte de aquí, del circuito equivalente del transformador, visto desde el primario. Como habíamos mencionado, que esta corriente, debido al ramal de excitación, es del 3% al 2% aproximadamente, hemos llevado hasta acá, hasta este punto lo hemos llevado. Del nodo que estamos aquí, lo hemos llevado a este nodo. Por lo tanto, no hemos reflejado nada, solo hemos sumado las que están en serie. Y lo mismo sucede para acá. Si hacemos esta parte, el secundario, esto lo llevamos en cambio. Esto es visto desde el secundario. Lo llevamos acá adelante. Nos queda el mismo procedimiento, solo que en las partes de las resistencias y de las inductancias quedaría dividido por el cuadrado. Que dividido por el cuadrado, que dividido por el cuadrado, y este quedaría normal. Aparte del secundario. No sé si está claro todo en el circuito equivalente al transformador. Chicos, no sé si tengan preguntas hasta ahorita. Ok, entonces vamos a entrar a la otra parte teórica muy rápida, que es pruebas de vacío. Recuerden que si nosotros queremos determinar entre los parámetros, recuerden que ahora, ya conocido el circuito equivalente, vamos a hablar sobre los parámetros. Así que entre los parámetros que tenemos las resistencias del devanado, lo que nos va a interesar. ¿Qué más tenemos en base a esto de aquí? Aparte de la resistencia, también tenemos lo que es para parte la resistencia debido al núcleo. Otra parte que más tenemos, la reactancia. Vamos acá, tenemos acá la reactancia. Reactancia debido al flujo de dispersión de la inductancia del primario. Y la reactancia del primario y secundario. Primario y secundario. Y otra cosa que más tenemos aquí es la de magnetización. Es la reactancia de magnetización. Reactancia de magnetización. Ok. Como se conoce, estos serían 4 parámetros. La pregunta es cómo lo hallamos, ¿verdad? ¿Cómo lo hallamos? Sencillo. Para hallarlo, ¿qué se usa? Se usan las pruebas de corto y las de vacío. Esas pruebas de corto y esas pruebas de vacío nos permiten determinar
no todos los parámetros, pero en la prueba de corto nos permite determinar un par, mientras que en la prueba de vacío otro par. Todavía no me voy a adelantar qué par les va a determinar allá. Quiero que traten de razonar un poco. Así que vamos primero con la prueba de corto. Entonces, vamos con las pruebas. Pruebas del transformador. Entonces, la primera prueba, vamos a escribir la prueba de, vamos a hacerle la prueba de vacío. Ok. En esta prueba de vacío, se lo realiza siempre en el lado de, lo que es en el lado de alta. Así que, ¿qué quiere decir prueba de vacío? Quiere decir que en la parte del primario del transformador se va a realizar, se lo va a alimentar con una tensión, mientras que en la parte del secundario se lo va a dejar abierto. Por lo tanto, recordando al modelamiento de nuestro circuito, que es este de acá, si aquí le aplicamos una tensión, aquí dejamos abierto, yo les pregunto, o sea, sin carga, la corriente ingresa por acá, va por acá, y sale por acá. Y les pregunto, ¿qué sucede con este ramal? Claro, así es, no se toma en cuenta, esta parte no se toma en cuenta. Ya, por lo que al no tomarse en cuenta, no se agrega en el ramal, por lo que vamos a determinar entonces es solo este pequeño lacito. Ahora, como esta resistencia, que es parte del primario, y esta reactancia, por lo general es un valor muy pequeño, muy pequeño. Por lo tanto, vamos a tener pérdidas. Si hay pérdidas, sí hay pérdidas, pero las pérdidas van a ser muy bajas. O sea, las pérdidas son R por la corriente de entrada al cuadrado. Esas pérdidas en vacío son muy despreciables debido al valor que posee el valor de la parte primaria de la resistencia, además con el valor de la corriente. Por lo tanto, esas pérdidas que se van a determinar cuando en la vida real se hace una prueba al vacío, vendrían a ser las pérdidas absorbidas por el hierro. Entonces, lo que ya podemos saber es que vamos a determinar las pérdidas por el hierro. Ya, entonces, yo podría decir que, como son las pérdidas del hierro, entonces vamos a escribir las ecuaciones. Bueno, como este es el circuito, vendría a ser así.
Sería R de F y X nu, o M de magnetización. Ahí está una B de entrada. Entonces, la corriente que circula por aquí es la corriente al vacío, que le llaman I sub 0, o corriente de circuito abierto, también lo pueden llamar. Sería voltaje de entrada. Entonces, la potencia vendría determinada por ¿qué? Por el voltaje de entrada, por la corriente I sub 0 y por el factor de potencia. Entonces, esto vendría a ser exactamente las pérdidas del hierro. Por lo tanto, la corriente, en la parte de la, como esta es corriente I sub 0, yo me doy cuenta de algo. Ok, esta corriente yo la puedo distribuir ¿en qué? En la corriente debido al hierro y debido a la corriente de magnetización. Entonces, lo que generalmente se sabe hacer es que como esta tensión que está acá, la tensión B1, coincide con se puede aproximar, podría decirlo, con la tensión inducida entre los terminales del transformador. Por lo tanto, se puede realizar un diagrama fasorial. ¿A qué quiero decir esto? Que la corriente, debido al hierro, vendría a ser la corriente en vacío por coseno del ángulo debido a la parte de la prueba del vacío, mientras que la corriente de magnetización vendría a ser la corriente del vacío por el seno de magnetización. Ustedes van a preguntar, ok, ¿de dónde sale esto? Esto en realidad sale del diagrama fasorial. Si decimos que le damos que nuestra referencia va a ser el voltaje de entrada con un fasor, o sea, un fasor, porque es tensión AC y tiene 0 grados en nuestra referencia, entonces, como este terminal nosotros lo hemos trasladado, hemos hecho esto, lo hemos trasladado, o si no, si lo visualizamos desde acá arriba, vemos que como esto se desprecia, se puede decir que la tensión de entrada viene a ser los terminales inducidos, entonces se dice que B viene a ser casi igual a E. Por lo que recuerden que el flujo en esta parte siempre está atrasado con 90 grados. Aquí tendríamos el flujo, por lo tanto aquí hay 90 grados. Siempre está en retraso con 90 grados. Porque el flujo quedaría en una expresión de seno, mientras que acá quedaría en una expresión de coseno. Igual, si tú lo tomas a E como coseno, recuerda cuando tú vas a derivar, te queda en seno. Si acá lo tomas como referencia en seno, acá al derivar te queda en coseno. Siempre va a existir ese desfase de 90 grados. Así que, como vendría esta corriente a ingresar, por lo tanto, aquí recuerden que me va a dar un factor de potencia. Ese factor de potencia tiene cierto ángulo. Así que ese ángulo es el que yo visualizo aquí. El ángulo sub 0, el que yo visualizo aquí. Y entonces, aquí yo tendría, ¿qué corriente? A ver, ¿sería esta corriente o la corriente de magnetización? Aquí yo tendría la corriente del hierro. ¿Por qué? Porque como se lo moldeó como una carga resistiva, pero ustedes ya saben que cuando es de corriente, en la carga resistiva, tanto el voltaje como la corriente están en fase con la limitación de entrada. Así que no ha pasado nada. Pero acá como ya se moldeó como un elemento inductivo, entonces la reactancia de magnetización estaría a la corriente 90 grados atrasado respecto a la tensión. Por lo tanto, acá este valor corresponde a la corriente de magnetización. Entonces, de ahí es que salen estas ecuaciones vistas de este ángulo. Ok, y aquí sería I sub 0.
Ahora, bueno, con estas ecuaciones de aquí, podemos obtener, ya de saber qué, podemos obtener RF y podemos obtener XU. Ya. Ahora, otra prueba que también les voy a mencionar es la prueba de cortocircuito. De acá, prueba de cortocircuito. Prueba de cortocircuito. Ok, en cambio, en este ensayo que se le hace en el cortocircuito, este ensayo se lo realiza en la parte del devanado de baja tensión, que sería el secundario. Así que la tensión, recuerden, la tensión que se va a aplicar es una tensión pequeña, pero que se va a elevar hasta que se llegue a la corriente asignada. Entonces, cuando yo me refiero a prueba de cortocircuito, vendría a hacerse en el lado del secundario. Entonces, vamos aquí, lado de baja tensión. Y se llega y se realiza cuando aplicando una pequeña tensión en la parte del lado del secundario, se lo va a ir incrementando hasta que se llegue, según el instrumento, se pueda visualizar una corriente asignada. Recuerden que en esta parte, la tensión que se le aplica vendría a ser del 3 al 8 o al 9%, varían en unos textos. Entonces vendría a ser que la tensión a aplicar está en un rango del 3% al 11%, pongamos. Por lo menos es 9 o 10. Del 3 al 11% de la tensión de entrada. Así que, como recuerden que esta tensión es sumamente pequeña, recuerden que se lo gradúa desde el 3 al 11%, entonces vamos a llamarlo esto como tensión de cortocircuito. Entonces mi tensión de cortocircuito será sumamente menor que la tensión de entrada. Y si nosotros nos vamos a nuestro modelo, recuerden que tenemos acá esta R, esta reactancia, esta R, esta reactancia también por acá, otra R y otra reactancia. Ok, entonces si nos vamos a este modelo, RP, pongámosle JXP, RF, JXM, creo que Karen escribió. No sé si es pregunta o me estás afirmando algo. Ronald Bajaño. Así explicó el profesor, que la prueba de corto, la fuente va en alta tensión y baja tensión está en corto. Ya, sí, ya, pensé que era pregunta. Ya, claro, sí, está bien, es verdad. La prueba de corto es en el lado de alta tensión. A ver, prueba de corto, la fuente va en el alta tensión y baja tensión en corto. No entendí bien, ahorita que lo estoy leyendo, no sé si puedes hablar. La fuente de voltaje va en el lado del devanado de alta tensión. En la de cortocircuito. Sí. Bueno, o sea, sí va en la prueba de lado de alta tensión, sí va también, pero lo que sucede es que en la práctica, cuando uno realiza esas pruebas en las pruebas de cortocircuito, se le mete en el lado de alta tensión,
pero eso se lo hace debido a que a la parte de la red de alimentación va a ser una pequeña parte del valor nominal. O sea, lo que se va, más es por visualización, porque tú lo vas a visualizar, los valores que vas a obtener, tanto de corriente, tanto de tensión, van a ser visibles en el multímetro. Mientras que si tú lo haces en el lado de baja tensión, vas a obtener valores, sí es verdad, pero lo que sucede es que tú vas a tener una corriente, vas a tratar de minimizar la corriente. No es que está mal, no es que solo la prueba la vas a hacer en alta tensión, no. En el parte de cortocircuito puedes hacerla de baja tensión también, pero ya es por efecto que en la práctica lo hacen en el lado de alta tensión para poder visualizar mejor los valores de corriente. Porque si lo hacen en la parte del lado de baja tensión, los valores son muy pequeños, mientras que en el lado de alta tensión tienes valores unos poquitos más grandes, que si tú tienes instrumentos que no son precisos en la parte de la escala, no te va a dar buenas respuestas si lo haces en el lado de baja tensión. Entonces, en un caso, yo trato de variar un poquito esto, porque hay ejercicios donde te ponen pruebas en el lado de baja tensión, o si no en el lado de alta, como se lo vio en clase, chuta, o sea, alta tensión. Pero cuando hay un ejercicio que te dicen el de baja, uno a veces el estudiante se queda en shock, dice, no, pero si nosotros solo vimos el lado de alta. Y hay esas pequeñas variaciones que se van a pasar. Bueno, igual lo que se va a obtener como resultado, si lo haces en el lado de baja, en el lado de alta, como resultado se va a obtener son las pérdidas. ¿Pero pérdidas de qué? Son las pérdidas debido a la parte de los devanados. Como lo acabé de mencionar, como la tensión es del 3 al 11% de la tensión de entrada, entonces va a haber cierta tensión que va a producir un flujo muy pequeño en la parte de la magnetización. O sea, va a haber que ramal, el encargado de la excitación, va a producir un flujo muy pequeño. Ese flujo, por lo tanto, va a ser despreciable, como se lo hizo en el caso anterior. Una vez que es despreciable, entonces se puede decir que las pérdidas del hierro van a ser despreciables porque el flujo es muy pequeño. Por lo tanto, lo que yo voy a tener es una potencia absorbida que en el cortocircuito va a coincidir con las pérdidas en el cobre. Entonces, pongamos acá el secundario, prima, y JXS prima. Entonces, si quiero sacar las pérdidas de cortocircuito, vendría a ser el voltaje. ¿Pero qué voltaje? Vendría a ser el voltaje de cortocircuito. El voltaje de cortocircuito. Voltaje de cortocircuito por la corriente de cortocircuito y por el coseno del ángulo que se forma. Ya. Entonces, como estas son las pérdidas de cortocircuito, entonces estas pérdidas coinciden con las pérdidas debido a CU, pérdidas del cobre. Y como lo dice, y por qué la pregunta es hacer muchos, ok, ¿por qué se desprecia este ramal? Como se lo menciona, como dice aquí, vamos a remarcarlo, lado de baja tensión. ¿Qué significa? El hecho de que diga lado de baja tensión significa que acá se hace un corto. Ya. Mientras que a diferencia del otro, que dice que en el lado, ejemplo, en la prueba del vacío, aquí en la parte del lado de baja tensión, ¿qué sucede? Se lo deja abierto. Vamos a ver si dibujamos acá. Bueno, aquí quedaría por acá este ramal.
como se puede observar, el lado de baja tensión aquí está abierto. Entonces, prueba de vacío, lado de baja tensión, abierto. Prueba de cortocircuito, lado de baja tensión, abierto. Cerrado acá, en corto. Ya, la palabra mismo dice cortocircuito, no hay cómo confundirse. Y entonces vendrían a ser las pérdidas por cobre, por lo tanto este ramal yo lo puedo despreciar, porque las pérdidas debido al núcleo son muy pequeñitas. Así que, teniendo en cuenta el mismo análisis que el anterior, yo podría decir que tomando como referencia la corriente, yo puedo realizar un diagrama también, igual que el anterior, un diagrama fasorial. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tomo como referencia a la corriente, vendría a ser mi corriente de entrada, bueno, corriente cortocircuito sería en este caso, corriente cortocircuito, quiere decir que mi diagrama fasorial, o sea, mi fasor corriente es 0 grados, yo puedo decir que va a tener una caída. ¿Qué quiero decir con esto? Que tomando en cuenta todo este equivalente, me quedaría acá una RCC y una XCC. Entonces, ¿qué tendría? Como aquí está este corto, entonces mi corriente de cortocircuito es la que ingresa por acá. Aquí tengo el voltaje CC en la parte de alta. Como esta parte de alta está energizada, sería mi voltaje de cortocircuito, entonces, teniendo este diagrama fasorial, yo podría decir que va a tener un voltaje que lo adelanta a cierto ángulo. ¿A qué ángulo? A este ángulo de acá. A un ángulo de cortocircuito. Entonces este vendría a ser mi dimensión de cortocircuito. Es que es igual, sería mi impedancia de cortocircuito por la corriente de cortocircuito. Entonces, mi impedancia vendría a ser todo lo que yo veo de acá. Ahora, si esto de acá, vamos a ver, vamos a hacerlo por acá. Lo reflejamos acá y esto lo reflejamos acá. ¿Qué vendría a ser acá abajo? Vendría a ser la tensión de cortocircuito, pero ¿de qué? De la resistencia de los devanados, RCC, por la corriente de cortocircuito. ¿Por qué igual a esto? Recuerden que es una carga resistiva, no la corriente y el voltaje están en fase. En cambio acá, aquí como es puramente inductiva, debido al flujo de dispersión, aquí que voy a tener voltaje debido a la impedancia, a la reactancia de cortocircuito, igual a la reactancia de cortocircuito por la corriente de cortocircuito. Entonces yo en base a esto yo puedo sacar mis ecuaciones. Digo, ok, entonces en base a este análisis, recuerden que aquí tenemos una resistencia, que tenemos como un modelamiento de un inductor, que es la reactancia debido al flujo de dispersión. Yo podría modelar como el B debido a la resistencia de cortocircuito, como un voltaje de cortocircuito por el coseno del ángulo de cortocircuito. Y lo mismo para el voltaje de la reactancia de cortocircuito, BCC por el seno de cortocircuito. ¿Y esto que me da como resultado? RCC será igual voltaje de cortocircuito por corriente de cortocircuito para coseno de cortocircuito. Y lo mismo para acá. XC igual voltaje por cortocircuito, corriente cortocircuito por el seno del ángulo del cortocircuito. Ya, recuerden que aquí tenemos
una resistencia de cortocircuito y una reactancia de cortocircuito. ¿Qué quiere decir? Que en esa reactancia de cortocircuito, ¿qué yo tengo? A R1, bueno, R primario más R secundario prima. ¿Aquí qué tendría? La reactancia de cortocircuito igual. La reactancia del primario más la reactancia del secundario prima. Yo no sé cómo están distribuidas mis reactancias y tampoco cómo están distribuidas mis resistencias. ¿Qué sé yo? 50 para el primario, 50 para el secundario o 75, 25. Para estos casos, cuando se quieren determinar los valores individuales, tanto para la resistencia del primario como para el secundario, y tanto como las reactancias del primario como las reactancias del secundario, se realiza cierta aproximación de que están divididas una por una. ¿Qué quiere decir? Si quiere decir que R1, bueno, R primario vendría a ser igual a R del secundario primo. Entonces yo tendría que vendría a ser la resistencia de cortocircuito sería la mitad, o sea, 50 de 50. Se hace esta aproximación. Lo mismo para acá. Sería X en medio, vendría a ser igual a la reactancia del primario, que es igual a la reactancia del secundario primo. Okay. Listo. En base a esto, creo que ya estamos aptos para poder realizar el modelamiento del circuito en los siguientes ejercicios. No sé si tengan dudas en esta parte. Siempre va a ser de ese modo. O sea, la fórmula general. Claro, esta de aquí siempre es de este modo. En la parte de cortocircuito, ¿verdad? O sea, en ambos métodos, en ambas pruebas. Claro, siempre es en la misma forma. Pero a mí siempre me gusta hacer al estudiante ver de dónde sale. No me gusta cogerles y plantearlas. Recuerden que las pruebas de vacío se las puede hacer en el lado de alta, de manera general. En el cortocircuito también de manera general en el lado de alta. Y aquí en el lado de baja tensión se abre, como lo señalé aquí. Aquí en el lado de baja tensión se cierra. No sé, creo que esto causó un poquito de confusión. Creo que daba como énfasis de que se hacía en ese lado. Pero igual las pruebas son, bueno, este es el mismo método para todas las pruebas, el mismo análisis. Ya si tú lo haces de un lado, qué sé yo, tú lo haces en el lado de baja y tú estás trabajando, tu circuito trabaja en el lado de alta, lo que tú tienes que hacer es que cuando tú hayas tus resultados, todo lo tienes que llevar para el lado de alta. Recuerda que cuando tú haces una prueba, cualquier tipo de prueba, tú lo haces en el lado de baja tensión. Ok, la hiciste en el lado de baja tensión. Pero recuerda que tú estás trabajando con tu circuito equivalente en el lado de alta. El simple hecho de que tú hayas hecho la prueba en el lado de baja, ¿qué tienes que hacer tú? Al final tus resultados del lado de baja, llevarlo por medio de un parámetro al lado de alta. Por eso es que no te digo que, ok, siempre van a haber pruebas en el lado de alta y punto. No, siempre van a haber pruebas en el lado de baja y alta, pero el análisis es lo mismo. Oye, gracias. Ya listo, ya. Bueno, entonces ahora sí creo que ya vamos a... A ver, vamos a restar este por acá. Ok. Ya. Vamos con este ejercicio que hice aquí. Hice un transformador monofásico de 250 kVA. Bueno, son datos de placa, que es de 15.000 a 250 voltios, a una frecuencia de 50 Hz, a la hora de los siguientes resultados en un ensayo. La prueba de vacío, que se realizó en el lado de baja tensión, me da 250 voltios, 80 amperios y
y 4000 vatios. Entonces, como que yo ya estoy viendo esa potencia que pertenece. En el lado de cortocircuito tenemos 600 voltios, corriente, nos dan que la corriente es asignada, como ya les mencioné que era corriente asignada, 5000 vatios, ya sabemos a qué pertenece esa potencia, y nos dice que está hecho desde el lado de alta tensión. Nos piden calcular los parámetros del circuito equivalente de transformador reducido al primario y el circuito equivalente de transformador, dibujar. Ok. Entonces, ¿cómo comenzamos? Listo. Ok. Necesito que tengan una calculadora a la mano. Ok, entonces yo me doy cuenta de algo. Que dice aquí, lado de baja tensión. El hecho de que me digan lado de baja tensión, yo ya debo estar muy en cuenta de que cierta parte de mis cálculos están realizados en el lado de baja tensión. ¿Qué quiere decir? Que todos los resultados yo los tengo en el secundario. Como nos dicen acá, aquí que nos dicen que equivalente del transformador reducido al primario. Como yo quiero el transformador que esté reducido al primario, entonces todos mis resultados, como lo mencioné anteriormente, los llevo al lado de alta. Ok, entonces si yo lo llevo al lado de alta, como lo mencionamos acá, ¿cuál es la relación que nos lleva? Este parámetro nos permite ir de alta a baja o de baja a alta. Ya. Ok, entonces tendría que sacar ese pequeño parámetro. Entonces A vendría a ser N1 sobre N2. Pero N1 no nos dan. Sabemos que N1 y N2 viene a ser voltaje de alta tensión por voltaje de baja tensión. Aquí es igual a esto. A 15.000 dividido para 250. Esto vendría a ser... ¿A qué les da igual eso? 60. 60. Ok. Entonces 60 es nuestro parámetro. Ok, entonces... como estamos en el lado, la prueba se hizo en el lado de baja tensión, yo quiero llevar todos mis resultados al primario. ¿Qué tengo que hacer yo? Ok, entonces lo que yo tendría que hacer es recuerden, los voltajes se multiplican por esta constante y las corrientes se dividen por este constante. Entonces, el voltaje 1, pero visto desde el lado de alta tensión, vendría a ser igual al voltaje en la prueba del vacío, circuito abierto, que es la prueba del vacío, por A. Sería 250 por 60. 25 por 6, 30, 14, 15. 15.000 voltios. Entonces quedaría 15.000 voltios. Estos ya son los voltios ya de alta tensión. Pongámosle prueba de circuito abierto en alta tensión. Alta tensión. Ya. Baja tensión. Ahora, lo mismo sucede con la corriente. La corriente de circuito abierto de alta tensión es igual a la corriente de circuito abierto de baja tensión dividido para ese parámetro. Sería 80 amperios para 60. 8 para 6. Por acá me da 8 para 6. 1.33.
2.33 amperios. Y la potencia, ¿qué dicen? ¿Cambia o no cambia? No cambia. Claro, no cambia. ¿Por qué? Porque la potencia es la misma. Tanto en el lado de alta como en el de baja. Claro, recuerden que como es prueba de vacío, vendría a ser la potencia de pista en la parte de la ramal de magnetización. Por lo tanto, no va a variar. Porque al final, si ustedes hacen con grado de alta o baja, igual ese valor de A se les va a perder. En el procedimiento se les pierde. Por lo tanto, es la misma. Entonces, sería lo mismo 4000 vatios. Ok, entonces, si yo quiero calcular el factor de potencia, entonces calculando el factor de potencia, entonces, según las ecuaciones que teníamos, si vemos que la potencia en una prueba de vacío viene a ser la potencia debido al hierro, será igual al voltaje de circuito abierto por la corriente de circuito abierto por coseno del ángulo de circuito abierto. Entonces, como yo quiero este ángulo de aquí, esto es dato, esto ya lo conozco, me quedaría así. Y a los 4000 dividido para los 15000 de arriba por 1.33. ¿Cuánto sale esto aquí? 0.2. 0.2. Ya. Ahora, entonces, de una vez, como este es 0.2, podrían sacar el seno del arcocoseno de esto. Sería el seno del arcocoseno de 0.2. ¿Cuánto les da? En otras palabras, ¿qué vendría a ser? El seno de SA. Que recuerden, aquí ustedes tienen el BI. ¿Aquí qué tienen? Como ustedes aquí tienen el BI, que se lo mencioné anteriormente, en este caso tendría, bueno, aquí sería al revés, porque estoy tomando el otro sentido. Como aquí se tiene el BI, ¿y qué se tiene? El flujo. Por lo tanto, esta parte de aquí vendría a ser la corriente de magnetización. Aquí tendríamos la corriente debido a la pérdida del hierro en el núcleo. Entonces, este es el ángulo que estamos tratando, este ángulo de aquí. Por lo tanto, si yo saco el seno y el coseno, tranquilamente puedo hallar las corrientes y puedo hallar los valores de la resistencia debido al núcleo y la reactancia debido a la magnetización. 0.9798. 0.9798. Ya, ahora
ese 0.9798, yo tranquilamente podría ya calcular las R. Así que esa R, entonces yo podría decir que el voltaje de circuito abierto del lado de alta tensión debe ser igual a ¿qué? A esta R, sería en este caso R de, no el cortocircuito, vamos a llamar la R, es la R del núcleo, por la corriente, sería esta corriente del hierro. Pero esta corriente del hierro aquí es igual a la corriente de cortocircuito. No, pues sería circuito abierto. Circuito abierto por, vendría a ser el 0.2, el coseno del circuito abierto. Es decir, RFE, corriente circuito abierto por coseno de abierto. Entonces tendría RF igual al circuito abierto en alta tensión sobre corriente circuito abierto por coseno. Ya. ¿Cuánto tengo alimentado? 15.000. ¿Cuánto tengo la corriente de circuito abierto? 1.33. ¿Y cuánto tengo el coseno de ese ángulo? 0.2. Y para la reactancia de magnetización, lo mismo. Es el mismo procedimiento, pero ¿cuál es la diferencia? Que no uso el coseno, sino el seno. Porque se encuentra en el lado opuesto, ¿verdad? Sería 0.9798. ¿Cuánto les da uno y cuánto les da otro? Aquí sería ni. La resistencia del hierro me sale 56.390 acá. Perdón, 53.39 K. 23.39 kiloohmios. No, 56. Allá. ¿Y la reactancia de magnetización? $11.51K. Listo. Ya. Recuerden que, miren, se dan cuenta de que esos valores son sumamente grandes. Estamos por orden de los kiloohmios. Vamos analizando un poquito la respuesta. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el hecho de que estos valores sean grandes, lo que pasa es que la corriente de vacío, por lo general, sabe estar entre el 1 al 8% del valor real de la corriente. Esa corriente de magnetización que en verdad sucede. Entonces, yo podría tranquilamente, si un caso tengo otra respuesta distinta, yo podría decir, ok, ¿cuál es el valor de la corriente que se le asignó? Es decir, como estos valores son muy grandes, se dan cuenta, en el orden de los kiloohmios. Entonces, quiere decir que yo tengo la corriente, como esa corriente de la prueba. ¿Cuánto es esta corriente de prueba? Vendría a ser, ¿dónde está? Allá. No, no es 80 amperios, sería 1.33 amperios. Entonces, esta corriente de 1.33 amperios está por el valor por lo general en la práctica, se debe estar entre el valor del 5 al 10% del valor real. Si en caso nos piden determinar o comprobar eso, entonces yo tendría que sacar el valor de la corriente asignada. ¿Qué quiero decir eso? Si yo saco el valor de la corriente asignada, entonces yo sé que la corriente asignada viene a ser
sería la potencia nominal por voltaje nominal por la corriente nominal. Entonces, la corriente nominal viene a ser la potencia nominal por voltaje nominal. ¿Cuánto es la potencia nominal? 250 K y 15K. Entonces sería 250K VA dividido para 15K. ¿Cuánto sale eso? $16.77. 16.67 amperios. Este valor que ustedes ven aquí es el valor de la corriente nominal, o sea, ya la corriente asignada. Cuando ustedes les mencionan la palabra asignada, es la corriente nominal. Por lo tanto, como yo les mencioné, que ese valor de que la resistencia del hierro y la reactancia de magnetización sea grande, es porque la corriente está trabajándose entre el 5 al 10%, entre ese rango de la corriente nominal. Vamos a ver si es verdad. Entonces, si hay que sacar ese porcentaje, sería corriente de circuito abierto por la corriente nominal. Entonces, la corriente de circuito abierto es 1.33. Dividido para 16.67, ¿cuánto sale? Creo que va por 100. Creo que es un porcentaje. $7.98. Ya, 7.98%. Como les mencioné, se encuentra en un rango del 5, del 6 o al 9%. Cuando se trabaja con esos valores. La corriente se encuentra por aquí. Ya. Entonces ese es el motivo de que nosotros tenemos valores de resistencia del núcleo, de reactancia de magnetización en el orden de los kilómetros. Porque la corriente del vacío está por lo general comprendida entre del 1 al 8% del valor de la corriente nominal. Ya. Entonces, si ustedes tienen valores muy pequeñitos, aquí, entonces algo están haciendo mal, ya intuitivamente ustedes ya deben de retroceder. Ok. Ya hemos calculado ese pequeño ramal de excitación. Lo que nos falta es el ramal debido a las pérdidas por el cobre. Tengo una pregunta. Sí, dime. Si encuentro primero la resistencia y la reactancia de baja tensión y luego la transformo en alta tensión, ¿produce más error? Si encuentras esto de baja tensión y produce... Sí, y ahí lo convierto en alta tensión. No, es lo mismo, te sale lo mismo, pero recuerda cuál es, debes de multiplicarlo por un numerito. Sería por A cuadrado. Sí. Sería acá está. ¿Ve? Tú encuentras los valores, X, sería XM y RFE. No, pues serían estos. Tendrías que multiplicarlos por al cuadrado para que tengas ese valor de alta tensión. O sea, no habría problema. Porque recuerda, en el primer paso que estamos haciendo, el voltaje y la corriente también tratando de llevarla al lado de alta tensión. Así que si tú este paso no lo haces, lo haces por acá, igual debe de coincidir. No sé si tengas más duda en esto, te quedó claro. No, todo claro. Ya, chévere. Ya, ahora para la parte que corresponde al devanado de pérdidas con la potencia por efecto Joule, que es debido al cobre. En cambio, ¿cuál lo hace? La prueba de cortocircuito.
En cambio, esta prueba de cortocircuito es medida desde el lado de alta tensión. Si la prueba fuese hecha vista desde el lado de baja tensión, lo pasaríamos los resultados al lado de alta tensión. Igual, creo que eso me había preguntado antes alguien. Y igual aquí también se lo termino aclarando. Ya, así que vamos a hacer. Entonces, sería... Para la prueba de cortocircuito, entonces, ¿qué datos nos dan? El voltaje de cortocircuito, ¿qué nos dicen? Nos dicen que es de 600, corriente asignada, y se dan cuenta, corriente asignada, y 5000 vatios. Ya yo como que ya sé a qué pertenecen estas pérdidas ya. Bien, o sea, 600. Corriente cortocircuito, como es la corriente asignada, por lo tanto vendría a ser ¿qué mismo? Vendría a ser la corriente a plena, o sea, a plena carga. Entonces, ¿qué sería? Los valores nominales. Entonces, aquí ya la sacamos, pues. Esta es la corriente nominal. Y ojo, es con el lado de alta, porque la prueba está hecha en el lado de alta. Entonces, eso depende de la potencia dividido para la tensión nominal. Y es 16.67 por el nominal. Por si acaso alguien sepa de dónde sale. 250 kVA para 15.000 kV. Esto sale 16.67. Y la potencia de cortocircuito me da un total, ¿cuánto que era? 5.000. Ya, esa pérdida, como les digo, pertenece pérdidas del cobre. Ya. Ahora ya tenemos todo esto, podemos calcular. Recuerden, ¿cómo estaba el diagrama? En el diagrama fasorial habíamos tomado como base, ejemplo, bueno, en mi caso yo no soy de aprenderse fórmulas, sino yo siempre las deduzco. Como diagrama fasorial tomamos como base la corriente de cortocircuito. Por lo tanto, por acá voy a tener el voltaje. Y aquí voy a tener un ángulo de cortocircuito. Entonces este voltaje de cortocircuito me va a estar dado igual por la impedancia de cortocircuito, que es una impedancia en serie, por la corriente de cortocircuito. ¿Qué quiere decir esto? Que acá que voy a tener, como la impedancia de cortocircuito está formado por una resistencia y por una reactancia, o sea, por un inductor que está allí. Entonces en ese inductor, un inductor siempre va a estar a 90 grados en adelante, mientras que en la parte de la resistencia se mantiene en la misma fase. Así que tranquilamente yo sé que esta parte pertenece a, esta de aquí pertenece a el voltaje debido a la reactancia. La reactancia total por la corriente de cortocircuito. Y esta parte de aquí pertenece al voltaje debido a la resistencia de cortocircuito, vendría a ser la corriente de cortocircuito por la resistencia de cortocircuito. Por lo tanto, yo en base a esto, yo ya puedo obtener la reactancia y la resistencia. Entonces recordemos que la potencia, recuerden que es B por I por coseno del ángulo que se forma. Entonces en este caso sería la potencia de cortocircuito, vendría a ser igual
voltaje de cortocircuito, corriente de cortocircuito por coseno del ángulo de cortocircuito. Entonces, la corriente, bueno, saquemos el ángulo. Bueno, coseno de cortocircuito vendría a ser aquí igual. Potencia de cortocircuito, voltaje de cortocircuito por corriente de cortocircuito. Sería 5600 por 16.67. ¿Cuánto le sale eso? $0.5. Listo, 0.5. Ok. Ustedes van a preguntar, ahora, como recuerdan, como estoy trabajando con este triángulo, yo podría obtener también la relación del seno. Entonces, el seno de este valor, que vendría a ser igual. Tendría que poner el seno del arco coseno de este valor de aquí. $0.866. 0.866. Listo. Ahora, entonces, en base a esto, yo ya puedo sacar los valores, ¿verdad? Entonces, yo digo que, ¿qué puedo decir? Que la corriente, bueno, yo tengo la impedancia, entonces yo puedo decir que, ok, vámonos aquí, que la resistencia de cortocircuito por la corriente de cortocircuito es igual a voltaje de cortocircuito por la parte que está acá. Entonces yo ya tengo la corriente de cortocircuito. Ya tengo el voltaje de cortocircuito. Así que solo me quedaría despejar, claro. Y recuerden que tendría que multiplicar por el valor del por el coseno de este ángulo. ¿Qué quiere decir? Que en esta R de cortocircuito tendría el voltaje de cortocircuito por la corriente, que es 16.67, la corriente nominal, en este caso que es la de cortocircuito, por coseno de 0 de cortocircuito. Ya, ¿cuánto es el voltaje? 600 para 16, creo que era 16.67 por 0.5. ¿Cuánto les da esto? 18. 18 ohmios. Y lo mismo acá. Esta reactancia de magnetización también se lo saca de acá mismo. Entonces recuerden que que con una ley de triángulos rectángulos, la reactancia de magnetización quedaría voltaje de cortocircuito, corriente y cortocircuito, y no sería coseno, sino sería seno nada más. ¿Cuánto les da? 616.67 por 0.86. 31,17. 31,17. Ya. Entonces, se dan cuenta que este valor, que los valores son sumamente pequeños. Recuerden, las reactancias de dispersiones son reactancias, o sea, es el valor en la que el flujo, la parte del flujo, como la palabra lo dice, se dispersa por el aire y luego regresa.
Recuerden que es una pequeña porción de la inductancia de la bobina. Por lo tanto, mayor siempre va a ser el de magnetización. ¿Qué quiero decir con esto? No se espera tener valores altos, porque solo es una parte del flujo que se va al aire. Por lo tanto, va a ser pequeña la inductancia de magnetización. Perdón, la inductancia de dispersión. Si la inductancia de dispersión es pequeña, entonces yo voy a tener una reactancia de dispersión pequeña también. Porque recuerden que la reactancia es J omega L. Ahora, como son devanados, los devanados, las resistencias son muy pequeñas, 18 ohmios. Es por los transformadores convencionales que saben tener en los electrodomésticos, en los hogares, la parte del primario mide como 2 ohmios, mientras que en la parte del secundario aproximadamente el ohmiaje es de 1 ohmio, es muy pequeño. Entonces, si estamos hablando ya de máquinas ya industriales, como son de 250 kVA, no tendríamos que, o sea, teníamos que esperar más que el doble. 18 ohmios estaría bien, pero si nos dan valores de kilo ohmio, ya debemos de parar la mano, a algo estamos haciendo mal. Ok, ¿y ahora qué nos toca? Ok, recuerden, este RCC, como lo mencioné anteriormente, este RCC, por efectos prácticos, se puede decir que es igual, que vendría a ser la suma de R primario más R de secundario prima. Y yo podría decir que R primario es igual a R secundario prima. Entonces sería RCC, sería la mitad para cada uno. Y lo mismo sucede para XCC. XCC vendría a ser igual la X del primario más la reactancia del secundario prima. Igual, entonces yo puedo decir que la reactancia del primario va a ser igual a la reactancia del secundario prima. Entonces sería reactancia de cortocircuito dividido para 2. Ya. En un caso me piden que bosqueje mejor el circuito. Entonces yo lo puedo dibujar el equivalente, que haría así. Aquí iría la resistencia del núcleo, reactancia de magnetización, RCC y XCC, JXCC. Voltaje secundario, voltaje primario. No sé si tengan dudas hasta aquí. Bueno, así ya quedaría nuestro circuito equivalente. No sé si queden dudas. Si me piden irme al secundario, lo puedo hacer, no hay problema. Pero, ¿qué tendría que tener en cuenta? Tiene que tener en cuenta esta pequeña relación, la que está por acá arriba. Esta de aquí tiene que tener en cuenta. Todas las partes del primario tendré que dividir para la relación del número de vueltas al cuadrado. Lo mismo para la parte de lo que es la resistencia del núcleo y para la reactancia de magnetización. O sea, en un examen les pueden venir trabajar en el secundario, trabajar en el primario y todo eso. No sé si tengan dudas en esta parte. No, ninguna. Ya listo. Acá hay otro ejercicio. Me gustaría que lo tomen captura o no sé, para que el día lunes podamos discutir también de este valor, de este ejercicio. Traten de hacerlo, traten de hacerlo. Y en base a lo que han hecho, si es posible lo pueden compartir o comentamos resultados. Y en base a eso yo puedo ya
darle un poquito más de complejidad a los ejercicios. Bueno, así que si no hay dudas, creo que ya daría por finalizado. Tengan entonces un excelente fin de semana y cualquier cosa me comunican nomás a mi número, creo que ya lo conocen. Ya listo. Gracias.